A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su informe RCR en su edición meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La Secretaría de la Legislación Laboral de los Educadores, Griselda Sánchez, rechazó los nuevos nombramientos ministeriales de la administración de Nicolás Maduro, resaltando el fracaso del proyecto educativo del PCV. Sánchez reiteró la denuncia de acoso laboral en contra de aquellos docentes que manifiestan su descontento. Trabajadores activos y jubilados de la empresa de telecomunicaciones del Estado, CanTV, protestaron este viernes en la Inspectoría de Trabajo de la entidad para exigir mejoras contractuales. Los trabajadores también piden mejores salarios y el cumplimiento de las cláusulas de la Convención Colectiva sobre Asistencia Médica. En ese sentido, Ricardo Armas, secretario general del sindicato de CanTV en la región, señaló que desde el inicio de la cuarentena social, en marzo de 2020, el 90% del personal con más de 20 años de servicio fue enviado a casa y desde inicio de 2021, más de 20 trabajadores fueron despedidos sin recibir alguna justificación. Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la creación de un comando especial con Migración Colombia y la policía para perseguir a los venezolanos con el argumento de que algunos de ellos delinquen. Ante estas declaraciones, María Clara Roballo afirmó que son palabras y acciones muy xenófobas y que atentan contra la dignidad de los migrantes venezolanos. Esta migración no ha dejado de crecer y este tipo de narrativas terminan afectando, revictimizando, termina instalando discursos de rechazo social hacia esta migración y termina también alimentando la xenofobia. Eso por un lado, la forma en que se mezcla migración con criminalidad de una manera tan deliberada. Y lo segundo, que efectivamente el comentario de Claudia López específicamente para perseguir los crímenes de la población extranjera en Bogotá, es una propuesta ineficaz, populista y xenófoba. Las cifras, como lo hemos visto, de la participación de la población extranjera en crímenes es mínima. El director de Migración Colombia habló del 1.9% en Bogotá. Entonces, si se quieren destinar o dirigir políticas que atiendan o que combatan el crimen y la violencia en Colombia, en Bogotá, deben ser vistos de una manera integral y tiene que justamente la mayoría de esos crímenes que provienen de población colombiana. Estamos hablando del 98%. Entre tanto, Eduardo Trujillo, abogado y profesor de la UCAP, destacó que la migración venezolana forzada seguirá aumentando, ya que según el informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, al cual pertenecen los venezolanos, expresa vulnerabilidad ante la situación que se vive en el país de incertidumbre política, social y económica. Y las condiciones estructurales de emergencia humanitaria compleja siguen incólumes en Venezuela. Los problemas en nuestro sistema económico siguen estando allí. En consecuencia, muchas personas siguen teniendo el temor fundado de que su integridad física esté en riesgo en el país por el solo hecho de la permanencia en el marco de la emergencia humanitaria compleja. Y lo que ocurre es que se sigue dando este fenómeno de la migración forzada, con todas las vulnerabilidades que ello apareja. De hecho, aprovecho para comentarte que el Centro de Derechos Humanos del UCAP el lunes de esta semana publicó un nuevo informe sobre este tema en donde da cuenta de las vulnerabilidades en torno a la esclavitud moderna a la que se ven sometidos personas migrantes y refugiadas venezolanas en su proceso de movilidad. Y en otras informaciones, el ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió este jueves a la oposición que tomen en cuenta los liderazgos reales para las candidaturas en unidad
de cara a las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre. En opinión de Capriles, los liderazgos no surgen por repartir cosas o derrochar recursos económicos que ni tienen cómo justificarlos. Por eso pidió que cese esa politiquería con la gente que además sufre. Tomás Guanipa, quien hace pocos días renunció a su cargo como portavoz de Juan Guaidó en Colombia, regresó a Caracas luego de estar en el exilio durante los últimos 2 años. Guanipa hizo acto de presencia este jueves en un evento de campaña encabezado por el precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, en Petare. Paso hacia adelante y que vengamos a acompañarlos a ustedes en esa lucha diaria para unir de nuevo a Venezuela, para liberarla, para poder tener democracia y para que podamos rescatar nuestro derecho a vivir en un país donde todos tengamos oportunidades. Por eso, mañana Primero Justicia le hablará al país y dará mensajes muy claros sobre la ruta que estamos emprendiendo para derrotar a Maduro y lograr la libertad de Venezuela. El dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, sostuvo que acatará lo que establezcan las fuerzas unitarias de la oposición. En tal sentido, hizo un llamado a la disidencia a no prestarse a las jugadas divisionistas de la dictadura. En un recorrido por el municipio Sucre, Ocariz se mostró dispuesto nuevamente a medirse en primarias o encuestas. Porque nosotros estamos convencidos que Miranda tiene que cambiar, que el municipio Sucre, pero que todos los 21 municipios y que Venezuela tiene que cambiar. Así, apenas 3 años nos hicieron un fraude aquí en Miranda. Desde ese momento nos hemos dejado luchar por condiciones electorales, para que tengamos condiciones donde votemos y elijamos. La construcción de esas condiciones o la lucha de esas condiciones ha sido parte de lo que hemos hecho todos estos años, pero también la construcción de la unidad. La unidad se construye, la unidad se fortalece. La unidad no es un capricho ni un ego de nadie. La unidad son unas reglas que todos tenemos que acatar. A mí me ha tocado acatar reglas de la unidad que no he compartido, pero las he tenido que acatar porque la unidad está por encima de cualquiera de nosotros. La unidad no puede ser para complacer caprichos enchufados. No, la unidad hay unas reglas que tenemos todos que acatar. A mí me ha tocado ser candidato en muchas oportunidades, por encuesta, por primaria, por cualquier mecanismo y siempre he cumplido con lo que acuerda la unidad. Por su parte, el dirigente de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, José Manuel Olivares, realizó su primer recorrido por las calles de Maiquetía, en el estado La Guaira, como parte de la promoción a la candidatura para la gobernación tras su regreso al país. Aquí estamos los que estamos luchando, quienes no nos rendimos y queremos ir juntos para que esto cambie, escribió Olivares en sus redes sociales. Aunque aún no es fácil o oficial, tendría el apoyo de varios partidos políticos de la oposición. Entre tanto, el diputado representante de las minorías opositoras en la Asamblea Nacional Chavista, José Gregorio Correa, llamó este jueves a la unidad con el fin de participar a las próximas elecciones regionales y locales que se celebrarán el 21 de noviembre para poder derrotar a los candidatos afines de la administración de Nicolás Maduro. El llamado del parlamentario ocurre debido a que desde la oposición se han presentado varias candidaturas para las regiones y, en su opinión, se debe acudir a los comicios con una sola en cada estado. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo y hablar en unidad y que podamos tener candidatos únicos, y si hay un sector que puede hablar con el gobierno, ¿por qué no hablar con nosotros? Si nosotros no somos capaces de presentarle al electorado candidaturas únicas, muy mal andamos. Si no somos capaces de entender e interpretar la necesidad de salir del gobierno, un gobierno que no tiene votos necesita que vayamos divididos. La división no puede ser la bandera de estas elecciones. Nosotros tenemos que ir en unidad. En unidad porque es la única forma de derrotar al gobierno. Cuando usted vea 2 candidatos de la oposición, sienta que el tiempo se está perdiendo y que la unidad es lo único que nos hará poder salir de este gobierno que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Por otro lado, Enrique Márquez, actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, solicitó abrir una investigación contra Nicolás Maduro por violar la Constitución, las normas y las leyes electorales para promover las candidaturas del oficialismo. Según un documento al que tuvo acceso, Crónica 1, Márquez pidió a los rectores anticiparse a las circunstancias que puedan afectar la justicia y la equidad del proceso electoral. Márquez explicó que el pasado 14 de agosto Nicolás Maduro encabezó un acto llamado Reunión con las candidatas y candidatos del PSV
y de la línea entre cuando se hace la propaganda o se informan asuntos de índole nacional es bastante difusa. Y en otras noticias, en el estado Guárico, Anzoátegui, Bolívar y del Tamacuro se decretaron alerta roja, amarilla y naranja por la crecida del río y las inundaciones en varios sectores tras las lluvias. Autoridades de Monagas también informaron que al sur del estado Monagas también se activaron las alarmas por la crecida del río Orinoco, que ha provocado afectaciones en al menos 7 comunidades en Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó este viernes que la onda tropical número 37 causará lluvias en gran parte del país. Según el organismo, las lluvias más intensas se esperan en áreas del Zulia, los Andes, centro-occidente, llanos occidentales, centro-norte costero y Bolívar. En economía, el Banco Central de Venezuela dio a conocer mediante la publicación en la Gaceta Oficial número 42.191 de la resolución número 210801 las normas que regirán la nueva expresión monetaria que saldrá en circulación el próximo 1 de octubre. La máxima institución financiera del país señaló que el redondeo se aplicará por una sola vez, con el objetivo de que el precio individual de los bienes y servicios, así como otros importantes monetarios expresados en la nueva escala, se lleven a 2 decimales. Explicó que en el caso de aquellos productos cuya cantidad pueda ser fraccionaria, el redondeo se aplicará al resultado de multiplicar la cantidad del producto monetario por su precio unitario. Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En internacionales, la tormenta tropical Grace recuperará este viernes la categoría de huracán antes de tocar tierra en algún punto de la costa mexicana del Golfo de México. Mientras en el Atlántico, Henry se fortalece a medida que avanza hacia Nueva Inglaterra y también va a llegar a ser huracán. Tanto en México como en Estados Unidos están bajo aviso amplias zonas costeras. En el caso de Grace, que tocó tierra el jueves en la costa de Yucatán, la zona bajo aviso de huracanes va desde Puerto Veracruz hasta Cabo Rojo. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta mañana Grace estaba a cerca de 345 kilómetros al este-noreste de Veracruz y presentaba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora en aumento. La pandemia de COVID-19 ha provocado al menos 4.401.486 muertes en el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio a conocer la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este viernes a partir de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, más de 209.862.720 personas contrajeron la enfermedad. La gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o incluso meses. Las cifras se basan en los reportes comunicados diariamente por las autoridades sanitarias de cada país y excluyen las correcciones realizadas a posterior por los diferentes organismos de estadística, que concluyen que la cantidad de decesos es mucho más importante. Y en otras informaciones, un avión de las Fuerzas Armadas Españolas evacuó este viernes a 110 personas de Kabul en el segundo de los vuelos organizados por España para sacar a españoles y afganos del país asiático. Ha despegado desde el aeropuerto de Kabul un avión A400M de las Fuerzas Armadas en España, que está evacuando a otro grupo de 110 personas de Afganistán, publicó en Twitter el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España ha movilizado ya 4 aviones para esta operación, el primero de los cuales llegó el pasado jueves a una base militar cercana a Madrid, con el primer grupo de 53 evacuados entre españoles y afganos. Y mientras continúan las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul, en varias ciudades afganas, los opositores a los talibanes han salido a la calle para desafiarlos. En el valle de Pashir, a 2 horas del noreste de la capital, se están organizando la resistencia. El Pashir es el último bastión que aún resiste a los talibanes. Sin embargo, según un informe confidencial de la ONU, los talibanes armados con listas de prioridades están controlando a las personas que van al aeropuerto de Kabul y han establecido puestos de control en principales ciudades del país. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían más detalles.
A lo largo de esta semana se han presentado versiones opuestas en cuanto a la cooperación de los talibanes. Jefes de Estado y de ejércitos occidentales han salido a reconocer el esfuerzo de los islamistas ahora en el poder en Kabul para garantizar a extranjeros y a sus colaboradores afganos el paso seguro hacia el aeropuerto. A la misma vez se registran más evidencias sobre el trato que los talibanes reservan a los afganos fuera de esa zona. Varios medios han constatado retenes en la capital donde se controlan los celulares en búsqueda de conversaciones en inglés. El objetivo es impedir salir del país a aquellos que no han logrado conseguir protección diplomática, por lo que ciertos vuelos de exfiltración han partido casi vacíos. Moving into Kabul, they began search of former government employees, especially in... Un documento de la ONU detalla además cómo los talibanes allanan casas de individuos que tienen en listas prioritarias y advierte sobre torturas y ejecuciones. Están apuntando a familias de los que se niegan a entregarse, indica el autor del informe. Parientes de un periodista de la Deutsche Welle que estaban rastreando fueron asesinados a tiros. Además, en la ciudad de Jalalabad, un grupo de periodistas afirman haber sido también agredidos. En los deportes, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez aceptó enfrentar al invicto el estadounidense Caleb Plant el 6 de noviembre en Las Vegas en un intento por convertirse en el indiscutible campeón mundial de los supermedianos. Ningún boxeador mexicano ha ostentado los 4 principales cinturones del peso supermediano de forma simultánea, pero ya Canelo tiene ese objetivo entre sus metas próximas. En otras notas deportivas, el centrocampista noruego Martin Ødegaard regresa al Arsenal en esta ocasión traspasado por una cantidad cercana a los 40 millones de euros, después de 4 sesiones y sin tener la oportunidad de triunfar en el Real Madrid, donde llegó como una joven promesa del fútbol europeo en 2015 con solo 16 años. Es el club que apuesta con firmeza por Ødegaard por la petición del técnico español Mikel Arteta, con el que disputó 20 partidos y marcó 2 goles en media temporada. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.